Buenas noches. El tema de nuestro proyecto es la optimización del transporte de materias primas. Integrantes: Javier Alegría, Juan Berríos, Javiera Méndez, Cristian Muñoz. Nuestro profesor, quien nos oye, Luis Delgado. La asignatura Álgebra Lineal, la carrera Ingeniería en Logística. Tema del proyecto: buscar disminuir el costo de transporte de las materias primas, llámese harina de trigo, maíz y soya. El objetivo del problema es minimizar el costo total asociado al transporte de materias primas, llámese harina de trigo, maíz y soya, desde los molinos en los cuales se carga esta materia hasta la fábrica donde se recepcionan y se vacían en los silos para guardarlo y utilizarlo. La elección de investigar la minimización de los costos de transporte de estas materias primas se fundamenta en varios aspectos claves que afectan como la eficiencia operativa para obtener una buena rentabilidad en la empresa, o algunas razones que la justifican sería el impacto económico significativo, la eficiencia operativa y la mejora en la toma de decisiones. Propuestas o cuestiones a mejorar: la optimización de las rutas, el aumento en la eficacia de carga y descarga, monitoreo y gestión real en el área, evaluación y selección de camiones. Nuestro objetivo general de estudio es optimizar la planificación del transporte de materias primas, llámese harina de trigo, maíz y soya, para minimizar los costos. Esto se logrará identificando la cantidad óptima de vueltas diarias que puede realizar un camión, considerando las capacidades de los orígenes y destinos, la demanda de las plantas de procesamiento, los costos de transporte y la capacidad de carga de los camiones. La optimización se basará en la recopilación y análisis de datos específicos de la empresa para desarrollar un modelo matemático que facilite la toma de decisiones estratégicas y operativas. Este proyecto se enfoca en una empresa agroindustrial que trabaja en asociación con un molino, el cual se encarga de cargar la harina de trigo y soya, mientras que el maíz es descargado desde otros sectores de la empresa. El objetivo del proyecto es minimizar el costo total del transporte de estas materias primas hacia sus respectivos destinos dentro del proceso productivo. Para lograr esto, se llevará a cabo una recopilación exhaustiva de datos relacionados con la capacidad de los puntos de origen y destino, las demandas de las plantas de procesamiento, los costos asociados al transporte y la capacidad de carga de los camiones. Utilizando esta información se desarrollará un modelo matemático que permitirá identificar la cantidad óptima de vueltas diarias que puede realizar un camión, optimizando así las rutas y el uso de recursos. Resultados actuales. Actualmente la empresa agroindustrial enfrenta altos costos de transporte para el traslado de materias primas. Estos costos están influenciados por varios factores, incluyendo la capacidad de carga de los camiones, la distancia entre los puntos de origen y destino y la frecuencia de los viajes necesarios para satisfacer la demanda de las plantas de procesamiento. La empresa trabaja en asociación con un molino que proporciona la harina de trigo y la soya, mientras que el maíz se descarga desde otro sector de la empresa. Los camiones realizan múltiples viajes diarios para transportar estas materias primas, pero no se ha optimizado la cantidad de vueltas que puede realizar en un día, lo cual genera ineficiencia y costos adicionales. La falta de un modelo de optimización ha llevado a una planificación subóptima del transporte, resultando en el uso ineficiente de los recursos y mayores gastos operativos. Mediante el análisis y la optimización basado en estos datos, se espera desarrollar una estrategia de transporte que minimice los costos y mejore la eficiencia operativa de la empresa. Esta evidencia de investigación proporcionará una base sólida para implementar cambios significativos en la logística de transporte, contribuyendo a la reducción de costos y el aumento de la competitividad en el mercado agroindustrial. Y las variables de este problema vendrían siendo el camión A, B y C, la harina de trigo, el maíz y la soya. En el caso de los camiones representa una categoría de camión disponible para el transporte de materias primas. Por ende, su naturaleza de la variable es binaria. ¿Qué puede consistir esto? Que o se carga o no se carga el camión, es sí o no. Y en el caso de las materias primas, harina de trigo, maíz y soya, representan las toneladas a transportar desde los molinos hasta las plantas de procesamiento. La naturaleza de esta variable, por lógica, es entera, por el tema de que puede ser 1, 2, 3 y en adelante. Las restricciones. Tenemos 7 restricciones. Como podemos observar en la PPT, los camiones soportan 30 toneladas máximo. Por ende, nuestra X vendría siendo la materia prima y la X vendría siendo los camiones, la cantidad de toneladas que se soporta, y nuestra Y las materias primas descargadas al día. El coeficiente 30 representaría la capacidad máxima en toneladas que puede cargar cada camión para harina, maíz o soya. La segunda restricción nos indica que las materias primas deben ser descargadas al menos una al día, y nos indica que la harina tiene hasta una al día, el maíz debe ser descargado al menos 3 veces al día y la soya 2 veces al día. Estos coeficientes nos explican
que se debe descargar la harina al menos el número de días que se indica. Nuestra tercera restricción, en el caso del camión de maíz, se demora 2 horas por carro, siendo un total de 4 horas. Por lo cual, tendríamos nuestro tiempo de llenado para la harina de 2 horas y el tiempo de llenado para maíz de 4 horas. Estos coeficientes nos explican el tiempo de llenado necesario para que se complete el camión. Restricción número 4. En los 3 camiones tiene un tiempo en que la persona descargue a pala toda la materia prima alrededor de 2.5 horas por carro. Perdón, corrección, 3.5 por carro, lo cual indicaría que en 7 horas es descargado en su totalidad. El coeficiente 7 representa el tiempo de descarga manual en horas necesarias para descargar cada camión independiente de la materia prima que sea. Restricción 5. El maíz debe ser descargado al menos 3 veces por día. Se indica también ahí mayor o igual a 3. El coeficiente 3 indicaría la frecuencia mínima requerida para la descarga de maíz. Esto significa que cada día se debe realizar al menos 3 descargas de maíz. Lo mismo se puede identificar con la soya, que son 2 veces, y la harina una vez, cerrando nuestra séptima restricción. Para explicar un poco los coeficientes de las variables, XH consiste en la cantidad de harina cargada en un camión en toneladas. Lo mismo para XM y XS, que respectivamente explicaría la maíz y la soya. IH, IM y S corresponde al número de descargas diarias que se realizan de estas materias primas. Y podemos ver cómo se explica también las variables según su número. Bueno, el modelo matemático, la función que queremos minimizar es el costo total de la operación de los camiones, considerando los costos asociados tanto al tiempo de llenado como al tiempo de descarga de cada tipo de materia prima. Para nosotros minimizar C total, que sería 6CH más 8CM más 6CS, que correspondería al costo total de la operación de este producto. La variable harina representa el número de descargas por día. El número 6 es el coeficiente que se refiere a los costos necesarios para complementar la operación contando la carga del camión. Y las demás variables nos representarían lo que ya venimos hablando en cuestión. Bueno, la evidencia del trabajo colaborativo. Javier Alegría es la líder del proyecto. Su responsabilidad fue la revisión del trabajo final. Y la herramienta de comunicación que fue la que predominó en el grupo fue WhatsApp y reuniones en Teams. Su coordinación continua fue de 2 horas en revisión de la presentación final. Javiera Méndez, la analista de datos, se encargó de recolectar la información necesaria. Misma herramienta de comunicación para comunicarse con sus compañeros y le dedicó 3 horas diarias entregando información necesaria. Juan Berrío fue el modelador matemático, el cual fue el que se encargó de desarrollar el modelo matemático. Se comunicó por la misma herramienta, desarrolló el modelo matemático, fue constante manteniendo un total de dedicación de 3 horas. Cristian Muñoz fue el redactor, redactó la documentación y la elaboración final de la presentación, donde tuvo que ver con la documentación y edición de presentación, fue constante recopilar información y analizar también. En la edición final le dedicó 2 horas de revisión. Bueno, ahora pasamos a la siguiente parte, que es la validación de esta solución. Como podemos observar, la idea de nosotros es minimizar los costos del camión, obviamente del costo operacional que tiene esto. Por ende, indicamos lo que nos cobra cada tipo de camión correspondiente a cada materia prima, observamos las variables de decisiones y nuestras restricciones, que como pueden ver en la esquina, en el lado derecho, se ven las restricciones que se le hicieron a las materias primas y en la parte de abajo van las restricciones que se le realizaron a los camiones. En este caso, y bueno, resolviendo el solver, que lo podemos indicar ahí, que se tomó regularmente todo lo que corresponde, se tomó la función objetivo, se tomó que era minimizar, se tomaron las variables de decisiones y se ajustaron las restricciones y se indicaron que tenía que ser binario. Por ende, la respuesta de nuestra variable de decisión nos indica que según precios y según también el tema del llenado, porque también en este trabajo nosotros nos centramos también en las horas y en los tiempos que se puede demorar tanto en la carga como descarga de estos camiones. Por ende nos indicó que el camión A es viable para poder comprar maíz y arena de trigo para trasladarlo. El camión B sirve para maíz y soya y el camión C para maíz y soya. ¿Qué nos pasó en este problema que podemos identificar, que después lo explicaremos en nuestro análisis sensitivo? Es que, bueno, lo que consiste aquí
pasó que nos dimos cuenta que las restricciones que nosotros estábamos indicando no podían cumplirse, ya que estaban sobrepasando las cantidades de la suma producto. Por ende se modificó y se llegó a este resultado, el cual estamos indicando en la página. Nuestro análisis de sensibilidad. Esta tabla resuelve cómo las variaciones en los coeficientes de las variables de decisión afectan el costo total de operación y otros aspectos operativos clave. La variable capacidad máxima de camiones. La descripción es que fue una capacidad máxima de carga por camión en toneladas. El coeficiente actual era el 30, pero solamente se llegaron a representar 3. Por ende, su holgura fue de 27. Para la frecuencia de descargas de harina, su coeficiente actual era 1 y 3 era la exigencia, por ende le quedó 2 de holgura. Si se dan cuenta, en las descargas de maíz fue 0, ya que no hubo una holgura no hubo holgura en realidad. Como en el caso de la soya, que sí sobró porque obviamente se sobreexigió más de lo que debía hacer. Como también lo podemos ver en el tiempo del llenado del maíz y el tiempo de la descarga manual. Bueno, los escenarios what if, tenemos el escenario 1, que es el aumento de la capacidad del camión. ¿Qué pasaría si se aumentara la capacidad máxima de carga de los camiones a unas 35 toneladas? Capacidad máxima 35 toneladas. Escenario número 2, bajar la capacidad del camión. ¿Qué pasaría si se redujera la capacidad máxima de transporte a 25 toneladas? Capacidad máxima 25 toneladas. Como podemos observar aquí, en la primera, que se arrojan los 35, se mantiene la variable, se mantiene la solución, por así decirlo, ya que sigue respondiendo a las restricciones y no está excediendo la suma producto. Por ende es viable poder agregarle 5 toneladas más a cada camión que resista. En el caso de la restricción que nosotros le bajamos, también nos pudimos percatar que, claro, también tiene una solución. De hecho, nos indica que tanto para bajar o para aumentar, en el caso de las toneladas, no ocurre ningún problema. Vamos al siguiente escenario. Escenario 3. Aumento de frecuencia de descarga de harina. ¿Qué pasaría si se aumentara la frecuencia mínima de descarga de harina a 2 veces por día? La frecuencia de descarga sería 2 días. El escenario 4, reducir frecuencia de descarga de maíz. ¿Qué pasaría si se redujera la frecuencia de descarga mínima de descarga de maíz a 2 veces por día? La frecuencia son 2 días. El escenario número 5, aumento de frecuencia de descargas de soya. ¿Qué pasaría si se aumentara la frecuencia mínima de descargas de soya a 3 veces por día? Escenario 6, reducción del tiempo llenado de maíz. ¿Qué pasaría si se redujera el tiempo llenado del maíz a 3 horas? Y en el escenario número 7 y final, aumento del tiempo de descarga manual. ¿Qué pasaría si se aumentara el tiempo de descarga manual a 5 horas por camión? Bueno, al realizar estas restricciones estos cambios a estas restricciones, nos arrojó que el solver no encuentra ninguna solución viable por el hecho que habíamos explicado anteriormente de por qué primero no nos salía nuestro modelo matemático, ya que no está respondiendo a la holgura que se le da, no está siendo coherente también con los datos. Por ende, solver no encuentra ninguna solución viable, como se puede observar en la página. También lo pudimos ver en otros cambios que le realizamos, que aquí mantuvimos nuevamente, para poder cerrar el tema, recuperamos los datos, los ingresamos tal cual estaba y nos arrojó la solución que era viable. Bueno, comparación y propuesta de mejora. Logramos observar en los escenarios posibles que al modificar cualquier tipo de restricción y no cumplir con lo requerido, Solver nos arrojará el error al no cumplir correctamente esta restricción. En cambio, en el caso de que se logre suplir estas restricciones, el programa arroja que existe una solución viable. Mi propuesta de mejora, creo yo, que es lo más importante, es centrarse en poder lograr que existan unas buenas restricciones. Y eso va de parte de la organización que tiene que haber tanto en las personas encargadas para responder a esta ayuda. Profundización del análisis. Nosotros realizamos 4 preguntas a nuestro modelo matemático. ¿Qué pasaría si se eliminara la restricción de cantidad de vueltas en el día? ¿Qué podría pasar si aumentamos las toneladas a transportar según el camión? ¿Qué pasaría si aumentara el costo del camión A según el modelo? ¿Y qué podría ocurrir si disminuimos las horas de descarga manual? Bueno, con esto nosotros pudimos identificar con algo bien claro de que juega mucho a favor o en contra la no organización,
la nula conversación quizá para poder determinar el modelo matemático que se va a utilizar para optimizar el proceso, como lo pudimos observar. Como lo podemos ver aquí en la evaluación del modelo, en el cual tengo el modelo que no está todavía con el solver, como se puede ver en la primera parte, está sin la resolución. Podemos ver que el total que debería salir si es que se utilizaran todos los camiones para esta materia prima es de 2.250.000 a la optimización que le realizamos con todas las restricciones pertinentes, y lo cual nos entregó, para poder cumplir con la cantidad óptima y necesaria de esto, es como lo podemos observar de los tipos de camiones que puede transportar esto. Y obviamente, si nos damos cuenta de la parte del costo que está asumiendo esta empresa, es totalmente bajo a lo que está gastando sin aplicar las restricciones contundentes. También en la profundización de análisis nos pide hacer una revisión crítica del resultado, la cual estoy dando aquí, que al momento de poder cumplir con las restricciones se puede llegar a un modelo óptimo. Como conclusión y recomendaciones, podemos concluir que al exigirle valores altos al modelo recae en el error, al no cumplir con las exigencias que se detallan en las restricciones. Por ende, se debe tener la mínima holgura y la solución debe ser viable para lo que se requiere. Como recomendación, no pasar los límites establecidos en las restricciones para que se logre encontrar una solución. Esta ha sido nuestra presentación. Acá al final mostramos las referencias de la empresa que nosotros investigamos y las distintas temas para saber las toneladas de un camión, cómo se transporta la soya, el maíz y la harina de trigo, y un diccionario sobre programación lineal. Esta ha sido nuestra presentación, profesor. Muchas gracias y buenas noches.